continuar con las clases correspondientes, vamos a analizar hoy el género Leishmania, un parásito que es bien importante porque lo tenemos en Venezuela. Recuerden que todo lo que nosotros damos en este temario de parasitología son patologías que son de interés en Venezuela. Algunas son un poco infrecuentes, pero siguen estando de interés en la región de las Américas, que es donde nosotros nos encontramos. Por ejemplo, la oncocercosis, que lo veremos con el tema de la filaria, que no es tan frecuente en Venezuela la filariasis, pero es un problema frecuente en la región de las Américas, por lo tanto tenemos que estudiarlo. Pero Leishmania sí lo tenemos en Venezuela. De hecho, es una enfermedad endémica que está presente en varios estados de Venezuela. Es endémica en lo que es el territorio de Sudamérica, casi toda Sudamérica, con algunas excepciones de algunas áreas de Argentina y Chile por razones climáticas, y también endémica en lo que es Asia y África, sobre todo el norte de África y el norte de Asia. Causa patologías diversas. Algunos autores le llamaron alguna vez a la leishmaniasis la enfermedad de las 1000 caras. ¿Por qué? Porque produce muchas manifestaciones clínicas que van desde procesos cutáneos inespecíficos e inofensivos hasta procesos cutáneos muy evidentes, procesos cutáneos deformantes, incapacitantes, y también causa patologías que no son cutáneas, sino que son internas, son viscerales y que pueden llevar a la muerte a la persona que la padece, sobre todo a la población infantil. Entonces es una enfermedad que es un poco compleja, es un tema un poco complejo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista patogénico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista taxonómico, y tratamos o trato en la clase de hacerlo lo más entendible posible, tratando de buscar lo que realmente le interesa al estudiante de medicina y al futuro médico general. La leishmaniasis, como les comentaba, fíjense que aquí tenemos la distribución geográfica de la leishmaniasis. Observen el mapa de América, donde se ve que está en casi todo el continente americano, sobre todo en el cono sur, con la excepción de algunas áreas, como les comentaba, de Brasil y de Chile y Argentina. Y fíjense el área también donde se hace endémica, África y Asia. Esto es lo que nosotros llamamos la región del trópico, porque es una enfermedad tropical. O sea, es una enfermedad donde el trópico, que es un área geográfica, se llama trópico porque tiene unas características geográficas y climáticas bastante particulares. Y esa característica es lo que permite que haya la ubicación, reproducción y permanencia de su hospedador, que es el mosquito, porque esta enfermedad se produce, al igual que al anterior que vimos que fue malaria, por la picadura de la hebra hematófaga, en este caso el género Leucemia, y de manera más específica la especie Leucemia longicaudis, que es un parásito, ectoparásito del grupo artrópodo, que es la que se encarga de poder hacer la transmisión tanto de los animales de un animal a otro animal, como de un animal al hombre como de hombre al hombre. Por lo tanto, esta es una enfermedad que se considera zoonótica y antropozoonótica. ¿Saben qué es zoonótica? ¿Qué es una enfermedad zoonótica? ¿Qué es una zoonosis? La zoonosis es un tipo de enfermedad que es transmitida del animal a la persona. ¿Y las enfermedades antropozoonóticas cuáles son? Son enfermedades que igualmente a la inversa, del hombre a los seres humanos y de hombre a hombre. Entonces, esta es una enfermedad que es conocida como una enfermedad zoonótica y antropozoonótica. Entonces, bueno, cuando nosotros decimos que es una enfermedad endémica, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son las enfermedades endémicas? Muy bien. Las enfermedades endémicas son aquellas que son propias de una región y que siempre van a estar, a menos que ocurra una erradicación completa de la enfermedad. Como ocurrió, por ejemplo, con la viruela. La viruela fue erradicada en la década de los años 70. ¿Qué significa erradicación? Que no hay en el mundo, no hay, ni un caso. Después de las enfermedades erradicadas, una preguntita aquí entre yo. así muy entre que todo el micrófono. No, bueno, tengo fiebre. ¿Me puedo explicar? Pero para no caer en ese tema. Tengo fiebre y mi camino por aquí.
Ah, ya. Bueno, no bien. Entonces, para Al decir agregado, igual vas a quedar en el sistema, pero es una asistencia justificada. yo me llamo Pero igual en el sistema. Juan Ramírez. Dale, pues, venga, por ahí, ve. Gracias. Entonces, hablamos de las enfermedades erradicadas, ¿verdad? Enfermedades erradicadas significa que no existen en el mundo, no hay ni un caso. No hay ni un caso. Enfermedad erradicada la viruela. Después tenemos otra categoría de enfermedades que son las llamadas enfermedades controladas. Muchachos, dejen los teléfonos, por favor. Se les agradece. Y usted joven también, gracias. Si no están interesados, se pueden salir, no hay problema. Ok, entonces después vienen las llamadas enfermedades controladas. Son aquellas que no están eliminadas, que no están erradicadas, pero hay un control epidemiológico importante y se mantienen más o menos a raya. Una de esas enfermedades es el sarampión. Varicela, parálisis flácida, por ejemplo. Y después vienen las enfermedades endémicas y después las enfermedades epidémicas. Entonces, las enfermedades endémicas son aquellas que son, como dice el compañero, son propias de una región, siempre van a estar presentes, siempre va a haber casos. De hecho, siempre hay un número esperado de casos. Por ejemplo, el dengue es una enfermedad endémica, aunque realmente el dengue es una enfermedad endemoepidémica. ¿Por qué es una enfermedad endemoepidémica? Porque ella presenta endemias y epidemias. Entonces tenemos las enfermedades endémicas, que son las que son propias de una región, y tenemos las llamadas enfermedades epidémicas, que son cuáles, o significan que Son aquellas que durante un periodo de tiempo están presentes en más del 60% de la población mundial. no tanto así, más o menos, pero no tanto así. ¿Cuáles son las enfermedades epidémicas? ¿O en qué consiste una enfermedad epidémica? No, todo el mundo no, es una pandemia, como la vivimos con el COVID. ¿Qué es una enfermedad epidémica? ¿Ah? No. ¿Qué es una epidemia? ¿Cómo? ¿A cuáles poblaciones? Todas afectan a poblaciones. Ajá, por allá. No necesariamente. Tampoco. Eso sí, es el brote de una enfermedad, algo más o menos como lo que él decía, ¿verdad? ¿Cómo tú? Más o menos como lo que decía Michael, pero no habla de porcentaje, porque no importa el nivel de porcentaje que tiene de la población mundial, sino del comportamiento abrupto y exagerado que tiene en un momento de tiempo determinado. Porque una enfermedad endémica es aquella, como bien se decía, que siempre está presente y que hay un número de casos esperados. La epidemia es cuando aumenta de manera drástica o de manera paulatina, pero aumenta el número de casos con respecto a lo que se esperaba que tuviera esa población para ese periodo de tiempo determinado. ¿Sí me expliqué? Entonces, eso es una epidemia y las enfermedades epidémicas son aquellas que hacen esos brotes. Entonces, una enfermedad como el dengue, que es endemoepidémica, significa que ella está siempre presente, pero que todos los años siempre va a ser picos en algunos periodos del año, producto de diversas razones, y una de ellas producto de las razones climáticas. Por ejemplo, encontramos que el dengue o que la leishmania o que la malaria esté presente a razón de una tasa de prevalencia o de incidencia, que son casos nuevos, por ejemplo, de 10, y en algún momento hace una tasa de incidencia que son los casos nuevos de 16. Significa que hubo un momento, lo que significa que está habiendo una epidemia, un brote epidémico de esa enfermedad. ¿Estamos claros? Ok. Desde el punto de vista taxonómico, ella pertenece al filum Sarcomastidopora, la orden Kinetoplasmida, a la familia Trypanosoma. Ustedes no han visto Truci, ¿verdad? Trypanosoma Truci. No. Ok. Pero vieron Tricomona. Sí. Tricomona. ¿Ven algo por ahí de Tricomona? El filum Sarcomastidopora. Tricomona pertenece al filum Sarcomastidopora, más no pertenece al orden Kinetoplasmida. Porque los que pertenecen al orden Kinetoplasmida son Trypanosoma,
el Trypanosoma cruzi y Leishmania. Tanto Trypanosoma cruzi como Leishmania pertenecen a la familia de Trypanosomatidae. Hay cierto parecido morfológico y cierto parecido biológico entre Leishmania y Trypanosoma, y ya lo van a ver la semana que viene, y van a ver Trypanosoma con el profesor Yaque. Entonces, tanto Leishmania como Trypanosoma pertenecen a la familia de Trypanosomatidae. Ellas pertenecen a los Kinetoplastida, que es el Sarcomatigophora, igual que la tricomona, lo que cambia es el orden, ¿verdad? Porque estamos hablando entonces de que hay unas características que tiene el Sarcomatigophora que mantiene Leishmania. ¿Cuáles serán? ¿Cuál será? La esencia del flagelo y otra de las cosas es que membrana ondulante, aunque Leishmania no es membrana ondulante. Eso es correcto, muy bien, muy bien. La presencia del flagelo y la presencia de la membrana ondulante, que aquí no la tiene, es lo que hace que el género Leishmania se ubique en el Sarcomatigophora. Es decir, podemos resumirlo que tiene la presencia de organelos dinámicos permanentes. Porque hay dos tipos de organelos dinámicos, ¿verdad? Organelos dinámicos permanentes y organelos dinámicos transitorios. Pero este tiene organelos dinámicos permanentes, como es el caso del flagelo que tiene Leishmania. Entonces, pertenece al genus Sarcomatigophora y al orden Kinetoplastida. El orden Kinetoplastida, los parásitos que pertenecen al orden Kinetoplastida tienen una característica particular. Y la característica particular es que tienen una estructura llamada kinetoplasto. ¿Qué es el kinetoplasto? El kinetoplasto es un organelo intracelular citoplasmático especializado que va a dar origen a la formación del rizonema, que es la porción intracitoplasmática del flagelo, y posteriormente el flagelo libre. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Esto es, digamos, la familia y el género Leishmania. Nosotros hablamos del género Leishmania y no hablamos de especies. ¿Por qué? Porque las especies de Leishmania son demasiadas. Todas estas son las especies del género Leishmania. ¿Sí se ve bien allá atrás? ¿Ah? ¿No se ve bien? ¿No se ve bien aquí adelante? ¿Cómo va a ser? A ver. Bueno, pero ya no podemos hacer más nada. Entonces, estas son todas las especies del género Leishmania, ¿verdad? Fíjense ustedes todas las que hay. Hay más de 100 especies que están ubicadas en el compañero. Usted o presta atención o le da fresco o se sale. Una de las tres. ¿Cuál prefiere? Ajá, ok. Entonces, tenemos más de 100 especies de género Leishmania. Fíjense ustedes. Con sus características morfológicas y biológicas. Y entonces, ¿por qué las ponemos aquí? Nosotros veíamos, por ejemplo, malaria, ¿verdad? Plasmodium y 4 especies, ¿verdad? Tricomona, 3 especies. Los coccidios intestinales, 3, aquí hay más de 100. De estas más de 100 dejamos estas 40. ¿Y por qué las ponemos aquí? Porque se tienen que aprender estas 40. De 100 dejamos 40. Ay, qué fue bueno. Sí, pero no. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Usted la tiene que aprender a estas 40. Pero sí tienen ustedes que reconocer. La ubicación taxonómica de ellas con respecto a la ubicación del género, del subgénero y de la especie. Pero no de las 40 tampoco. Pero es importante porque por lo menos de los dos subgéneros, del subgénero Leishmania y del subgénero Diana. ¿Por qué? O por lo menos de los complejos, también lo vamos a ver más adelante, dividido o separado bajo la forma de complejos. ¿Por qué es importante? Ellas desde el punto de vista morfológico son prácticamente las mismas. Y desde el punto de vista biológico, casi también, solo que ellas van a tener, dependiendo de la especie, dependiendo del género, y dependiendo del subgénero y del complejo, ellas van a tener la predilección por causar un tipo de enfermedad o por causar el otro tipo de enfermedad.
Entonces es importante por eso. Es importante por eso. Pero bueno, si nosotros vemos todo esto, ¿verdad? Nos ubicamos en el género que es el género Leishmania. Después nos deberíamos ubicar en la especie, pero no podemos olvidar el subgénero. ¿Por qué? Porque el género se divide en dos subgéneros, que son el subgénero Leishmania y el subgénero Viana. No por razones morfológicas porque son iguales, sino por razones biológicas. ¿Por qué? Porque este parásito tiene una reproducción en el tubo digestivo del vector de luxomía. Luxomía tiene un intestino anterior y un intestino posterior. Entonces, el subgénero Leishmania y las especies que están ubicadas en el subgénero Leishmania tienen una reproducción en el tubo anterior, en el tubo digestivo anterior del parásito. Mientras que el subgénero Viana tiene una reproducción en el tubo digestivo posterior de este parásito de ese género Leishmania. Entonces nosotros vemos aquí que, por ejemplo, fíjense ustedes que de todas estas especies se han resaltado en el cuadro rojo unas 10, que son las más importantes para poder ubicar cuáles son las que producen las formas tegumentarias de la enfermedad y las que producen las formas no tegumentarias o las formas viscerales de la enfermedad. ¿Para dónde va usted? ¿A dónde va? ¿Cuántas inasistencias lleváis? ¿Ah? Ok, bueno, ya puede venir. Ya, disculpe. La profesora Lina de la Escuela de Leonardo. Muchachos. Entonces les comentaba, ¿verdad? Que se han colocado en el recuadro rojo, mira, ese es un invadiente, es así, ¿verdad? Para la... Estamos bien así, estamos bien. Se ve un poco mejor. Bueno, entonces, se colocan en este recuadro las más importantes para poder vincular cuáles son de estas las que producen las formas tegumentarias, es decir, las formas cutáneas, y las formas no tegumentarias, es decir, las formas no cutáneas o viscerales de la enfermedad. Díganme. Sí, claro. Ok. Entonces, de nada. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? ¿Cómo se llama esta especie? Leishmania. Sí, lo que se llama. ¿Me he equivocado? No, señor. No, señor. Sagasti no se llama. No, señor. Se llama Leishmania Chagassi. Ya yo le voy a decir por qué. Pero lo que estoy diciendo se observa mejor y se explica mejor en la diapositiva siguiente. Pero me interesa que vean aquí esto, ¿no? Que los subgéneros tienen muchas especies. Por ejemplo, Leishmania Chagassi, Leishmania mexicana, Leishmania mexicana amazonense, y ya vamos a ver esto mejor con el tema de los complejos. ¿Por qué? Porque la manera de poder entender mejor esto es cuando nosotros, miren y me siguen la secuencia. Nosotros tenemos la ubicación taxonómica, el género Leishmania, el género da origen a los dos subgéneros, ¿verdad? Los dos subgéneros dan origen a unos complejos y los complejos dan origen a las especies. Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos los complejos, los tres complejos, y así es la manera como se entiende un poco mejor, que son el complejo mexicana, el complejo Donovani y el complejo brasiliense. Complejo Leishmania mexicana, complejo Leishmania Donovani y complejo Leishmania brasiliense. Y a su vez cada complejo está formado por varias, o da origen a varias especies. ¿Me van copiando? Estos complejos dan origen a varias especies. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta especie que se llama ¿cómo? Leishmania mexicana. Y esta se llama ¿cómo? Leishmania mexicana. Exactamente. Bueno, para donde cogió el saltador. Pero, importante que ustedes mencionen el género, el complejo y la especie. ¿Por qué? Porque yo quiero
porque nosotros no tenemos nada que hacer, si no mortificarían ustedes la vida, ¿no? Es porque es importante determinar cuál es el tipo de especie que ocasiona el tipo de patología clínica, porque les dije al principio que algunos autores llamaban a esta enfermedad la enfermedad de las mil caras. La enfermedad de las mil caras. Y evidentemente de las mil caras seleccionamos 4 formas de presentación clínica. Pero se les puede preguntar de cualquiera de las 4 formas de la presentación clínica con la especie específica que ocasiona esa presentación clínica. Entonces, nosotros tenemos aquí complejo leishmania mexicana. ¿Cómo se dice y cómo se escribe? Ojo. ¿Cómo se dice y cómo se escribe? Porque en el examen hay completaciones. Y tienen que escribir bien, porque si no escriben bien, la respuesta está mala. ¿Cómo se dice y cómo se escribe? El género que es leishmania, ¿verdad? El complejo que es. Y la especie que es. Entonces tenemos leishmania mexicana. Tenemos leishmania Donovani. Aquí faltan 2, Donovani Chagasi, que lo tenemos aquí, y Donovani infantum, son 3. Y en brasiliensis tenemos leishmania brasiliensis, guayanensis, panamensis, yansoni, chagui, nafi y colombiensis. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se entiende? El género que es, el complejo que es, y la especie que es, guayanensis, por ejemplo. ¿Sí me entendieron, verdad? Entonces, sí, yo lo repito, no hay problema. Nosotros tenemos un género, ¿verdad? Que es el género leishmania. Ese género generalmente da origen a una especie, normalmente, ¿verdad? Pero aquí paramos un poco, porque el género no da origen a una especie. El género da origen a un subgénero. Y el subgénero da origen a un complejo. Pero nosotros podemos simplificar más. Eliminamos el subgénero y nos quedamos con el género, el complejo y después la especie. Entonces tenemos 3 géneros, que son mexicana, donovani y brasiliensis, y cada complejo da una especie. Entonces nosotros escribimos y leemos y entendemos el género, el complejo y la especie. Entonces el género es leishmania, el complejo es donovani y la especie es chagasi. Entonces leishmania, donovani y chagasi, como lo tenemos aquí, por ejemplo. ¿Sí me entendieron? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Fíjense ustedes, para ir observando de una vez la aplicación clínica, nosotros tenemos que el complejo donovani está relacionado en la mayoría de los casos con las formas no tegumentarias, las formas no cutáneas o las formas viscerales de la enfermedad. Mientras que el complejo mexicano y el complejo brasiliensis y sus especies están relacionadas con las formas tegumentarias o cutáneas de la enfermedad. Y vamos a ver más adelante cómo hay unas especies de estas que están relacionadas con la llamada forma maligna y con la forma benigna de la enfermedad. Morfología, tenemos 2 formas evolutivas, que son la forma mastigota y la forma promastigota. El ciclo biológico es bastante sencillo, porque hay solamente 2 formas evolutivas, porque es un ciclo que comienza con la ubicación de la forma mastigota, que es una forma regoliada, es una forma intracelular y es una forma inmóvil, donde hay carencia de organelos dinámicos y organelos estáticos, es decir, de organelos de movimiento no se observan, porque fíjense ustedes que aquí lo que observamos, por ejemplo, es una forma redondeada, eso sí, con un gran núcleo, y esto que nosotros tenemos aquí es el quintoplasto. ¿Lo ven? Aquí tenemos el quintoplasto, aquí tenemos un quintoplasto, aquí tenemos un quintoplasto, aquí tenemos un quintoplasto. Entonces es una forma aflagelada, una forma inmóvil, una forma intracelular. Pero después la forma mastigota, por división binaria transversal, porque su mecanismo de reproducción es asexual, por división binaria transversal, da origen a 2 células hijas a partir de la célula madre, y esta forma mastigota da origen a las 2 formas mastigotas, y el ciclo se completa cuando la forma mastigota se convierte en esto, que es la forma promastigota. Por allí se habla de una forma intermedia, que es la forma epimastigota, que carece de importancia clínica, no le interesa. La forma mastigota y la forma promastigota. No es lo mismo. No nos confundamos, es la pregunta, para aclarar confusión, no es lo mismo.
Repito, es la mastigota, la forma mastigota, que es una forma intracelular obligatoria, por división binaria, transversal, se divide y da origen a dos formas amastigotas que a su vez se desarrollan y dan origen a la forma promastigota. ¿Qué forma tiene esta forma promastigota? Ustedes lo ven aquí muy bien, es una forma alargada, que tiene dos extremos, un extremo posterior, un extremo anterior que es puntiagudo, un extremo posterior que es ensanchado, tiene organelo citoplasmático, pero sobre todo tiene un gran núcleo, tiene esto que se llama kinetoplasto, y este kinetoplasto es lo que da origen al rizonema. El rizonema es la porción intracitoplasmática del flagelo que posteriormente va a dar origen al flagelo libre. Entonces, aquí tenemos el kinetoplasto que permite que al momento de darse la división binaria longitudinal, en este caso primero la división binaria transversal, este kinetoplasto da origen al rizonema y posteriormente el rizonema da origen al flagelo libre. ¿Sí me entendieron? Entonces tenemos que, podemos observar el método parasitológico de elección es el parasitológico directo, para nosotros poder observar tanto las formas amastigotas como las formas promastigotas, sobre todo las formas amastigotas intracelulares, porque están dentro de las células, ya que las formas promastigotas han servido sobre todo en los líquidos corporales. Lo que nosotros vamos a ver sobre todo cuando hagamos el entendido desde el fondo del borde de la lesión, lo que vamos a observar son las formas amastigotas. Bueno, les comentaba que su hábitat es intracelular. Fíjense que es bien importante porque su hábitat como tal es el macrófago. Señorita, ¿cuándo va usted? El baño, doctor. Vaya su hábitat intracelular, digamos, puede afectar más o menos cualquier célula, pero tiene predilección por las células del sistema fagocítico mononuclear. ¿Cuáles son las células del sistema fagocítico mononuclear del sistema de defensa inmunológico? Es decir, que habita y se hace parte del sistema inmunológico. Y de manera más específica todavía, de estas células del sistema fagocítico mononuclear, vive y habita en una célula bastante particular que es el macrófago. Me dijeron que viene en inmunología, ¿verdad? ¿Qué hace el macrófago? Fagocitar, destruye un antígeno, destruye una célula cancerosa, destruye un detrito celular, destruye un cuerpo extraño celular microscópico, fagocita. Entonces, lo que debería fagocitar le presta su estructura al parásito para que sea suave. ¿Por qué? Porque el parásito lo que hace es burlar el proceso de estallido oxidativo que tiene normalmente el macrófago. Y gracias a esa burla utiliza el sistema inmunológico para causar daño. Entonces habita en el macrófago, su reproducción es asexual, tiene dos hospedadores porque su ciclo es heteroxeno y es eurixeno. Una mitad del ciclo se da en el ser humano, la otra mitad del ciclo se da en leucemia. Entonces tenemos un hospedador definitivo y un hospedador intermediario. ¿Quién es el hospedador definitivo? El hombre. ¿Y quién es el hospedador intermediario? Pero en malaria era al revés. Y en toxoplasma era al revés. Y aquí porque si es así que el hombre es el hospedador definitivo y el mosquito es el hospedador intermediario. No. No, por la jerarquía. La jerarquía es la jerarquía. El hombre tiene mayor jerarquía que el mosquito. Aquí se aplica esta regla. El hombre tiene más, esa es la respuesta, el hombre tiene más jerarquía que el mosquito en la escala biológica, porque si nosotros buscamos, acuérdense ustedes la definición, donde existan las formas sexuadas o asexuadas, aquí no hay ni sexuadas ni asexuadas, porque la reproducción es asexual por división binaria. O donde existan las formas larvarias o adultas, aquí no hay ni larvas ni adultos, porque las formas evolutivas son amastigota y promastigota. Entonces, nos queda uno solo que es el que tenga mayor jerarquía en la escala biológica. ¿Se entendió? Sí. Ok. Mecanismo de transmisión. Todos estos están descritos como siempre nosotros lo hemos visto en otras patologías. Pero es el mecanismo vectorial el más importante y el que cobra mayor importancia para poder establecer el daño necesario y poder transmitir la enfermedad. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Qué bueno. Para poder transmitir la enfermedad. Ok. Su forma evolutiva infectante es la forma promastigota. La forma móvil flagelada, ¿se acuerdan, verdad? Pero la forma evolutiva de diagnóstica es la forma amastigota, que es la forma intracelular.
pero que veremos más adelante, que sí pudiéramos verlo, porque la forma promastigota, que es una forma móvil extracelular, pudiera estar en los líquidos corporales, pero se ve de manera infrecuente. Ya vamos a ver cómo lo que nos interesa es buscar muestras de tejidos, y ya vamos a ver cuáles tejidos, y allí en los tejidos hay células, y dentro de las células lo que hay, la forma intracelular, que es la forma, ¿cuál? La forma mastigota. Este es el ciclo, bastante sencillo. Fíjense ustedes que el ectoparásito Luxomia inyecta la forma promastigota. Esta forma promastigota se ubica en la célula del sistema fagocítico mononuclear, y como la forma esta que ingresó como promastigota es una forma extracelular, y dentro del cuerpo humano el parásito es intracelular, para hacerse intracelular tiene que convertirse en la mastigota, ¿verdad? Y es lo que ocurre, la forma promastigota ingresa en el interior de la célula, de las células del vaso, del hígado, las células de pulpa y todas las del sistema fagocítico mononuclear con predilección del macrófago, y entonces penetrando un promastigota a mastigota. ¿Dónde va usted? Al baño. ¿Y aquel que va allá? A ver. Entonces, la forma amastigota, ¿verdad? Porque la forma amastigota está en los tejidos, el parásito ingiere sangre, pero el parásito no se infecta tanto por ingerir la sangre, sino por ingerir los tejidos que están en la piel, cuando él rompe e inocula su organismo de succión, que es lo que se llama probóscide. La trompa, dice probóscide, se llama, en el zancudo. Entonces, bueno, el parásito adquiere las formas amastigotas. Las formas amastigotas dan origen en el tubo digestivo del ectoparásito del vector, se convierte en formas amastigotas. Estas formas amastigotas promastigotas viajan por el tubo digestivo, se ubican, pasan por el tubo digestivo posterior, después llegan al tubo digestivo anterior, se ubican en la probóscide. ¿Y qué hace el parásito? El parásito ingiere sangre, ingiere células que están allí, pero vamos a suponer que la persona esté sana, porque ya el mosquito está enfermo, ingiere sangre. Cuando él ingiere hace un proceso de regurgitación, porque estas formas promastigotas se unen por el flagelo y dan origen a una roseta de formas promastigotas que obstruyen la probóscide. Obstruyen. Entonces, cuando el parásito, como si nosotros tuviéramos aquí en el esófago una tranca, una obstrucción, comemos, ¿qué va a pasar? Vomitamos. Regurgitamos, ¿verdad? Entonces pasa con la obstrucción intestinal del ser humano es eso. ¿Qué síntomas tiene la obstrucción intestinal? Vómito. ¿Por qué? Porque la persona está obstruida y no tiene por dónde salir ni puede bajar, y la persona devuelve el contenido alimenticio. Eso es lo que pasa aquí. Las rosetas, por decirlo así, se entrelazan por los flagelos, obstruyen el probóscide, y cuando el mosquito ingiere sangre, está tapado y que hace regurgita. Y al regurgitar está inyectando o inoculando las formas promastigotas que entran y se convierten otra vez en mastigotas. ¿Sí me entendieron? Sí. Facilito. Aquí tenemos una imagen donde se observa la forma promastigota ingresando a una trompa. Miren, lo que genera daño en esta parasitosis es un proceso inmunológico que se llama inmunopatogenia o inmunopatogenia. Entonces tenemos que entender la inmunopatogenia del género Leishmania, porque por ejemplo ya ocasiona daño haciendo ¿qué? Mecánico, obstruye, ¿verdad? Mecánico. En termovectolítica produce daño ¿cómo? Rompiendo el tubo digestivo. ¿Dónde va usted? Ok. Rompiendo el tubo digestivo, ¿verdad? Y haciendo invasión. Recuerdan ustedes la forma invasiva, ¿no? Sí. Malaria produce daño ¿cómo? Dañando el glóbulo rojo, ¿verdad? Hemólisis, rompiendo el glóbulo rojo.
y otras cosas más. Y este produce daño a través de un mecanismo inmunopatogénico. ¿Qué vemos nosotros aquí resumida? La inmunopatogenia del género Leishmania, la cual toma los mecanismos de la inmunidad celular, hagan silencio por favor, la cual toma los mecanismos de la inmunidad celular y también de la inmunidad humoral, pero primero de la inmunidad celular. Nosotros vemos aquí que el parásito puede ocasionar lo que se llama la subpoblación, cuando toma un macrófago activa la subpoblación de los linfocitos TG, pero T ayudadores, que son la línea de los TH, que a su vez se dividen en TH1 y TH2, ¿verdad? Hay especies con sus géneros y sus complejos que activan la subpoblación TH1 y hay unos que activan la subpoblación TH2. ¿Qué va a determinar que se activa? La especie y el complejo que está dentro de ese género. Por eso explicábamos el género, los subgéneros, el complejo y después la especie. Porque lo que lo va a determinar es la especie. Es decir, la especie tiene ciertos mecanismos antigénicos que determinan si se va a activar la subpoblación TH1 o se va a activar la subpoblación TH2 para producir la progresión de la enfermedad si se activa la subpoblación TH1 o avanzar en la progresión de la enfermedad si se activa la subpoblación TH2. Repito esto. Sí, por favor. Lo voy a repetir, yo sabía que lo tenía que repetir. Las especies tienen unos productos antigénicos. Esos productos antigénicos despiertan el sistema inmunológico, pero dependiendo del producto antigénico de la especie, que a su vez viene por el complejo y a su vez viene por el subgénero, va a determinarse si se activa la subpoblación TH1 o la subpoblación TH2. De manera que hay especies que activan la TH1 y TH2, ¿estamos? Si se activa la subpoblación TH1, la enfermedad avanza hacia la curación. Si se activa la subpoblación TH2, la enfermedad avanza hacia la progresión. ¿Estamos? De manera que, si se activa la subpoblación TH1 y la enfermedad avanza hacia la curación, estamos hablando de las formas benignas de la enfermedad o las formas autorresolutivas de la enfermedad. Pero si se inhibe la subpoblación TH1 y se activa la subpoblación TH2 y la enfermedad va hacia la progresión, estamos hablando de las formas malignas o no autorresolutivas de la enfermedad. ¿Me entendieron? ¿Seguro? Sí. Ok. ¿Qué pasa cuando se activa la subpoblación TH1? Se inhibe la respuesta celular y se desencadena la respuesta humoral. Es decir, todas las células natural killer, los linfocitos TH, los macrófagos, etc., lo que hacen es que inhibe la producción de interferón gamma, de interleuquina 2, interleuquina 12, interleuquina 6, interleuquina 8. Se inhibe esto, por el contrario, se activa la respuesta humoral y la enfermedad avanza satisfactoriamente. Porque esta es la respuesta inmunológica que da la activación de TH1. O esta es la respuesta inmunológica que no se da si se bloquea la subpoblación TH1. ¿Me explico? Pero si se activa la subpoblación TH2, se inhibe automáticamente la subpoblación TH1. ¿Qué ocurre? Que aumenta de manera exagerada la acción celular y además aumenta la acción humoral. Entonces, lo que estaba inhibido aumenta el factor de necrosis tumoral gamma, pero aparece el factor de necrosis tumoral alfa y se activan interleuquinas como 2, 12, 14, 16. Por lo tanto, esto a su vez activa una serie de células como la natural killer, los TH y los macrófagos que condicionan más activación inmunológica y ocasionan más daño a las células, produciendo la forma maligna, o no resolutiva de la enfermedad. ¿Me van llevando la secuencia? Ahora nosotros avanzamos para entender esto.
para entender que la leishmania no es una enfermedad, que sí lo es por supuesto, pero no es una enfermedad con una presentación única, es un espectro. ¿Qué es un espectro? Vamos a ver, ¿qué es un espectro? ¿Qué más es un espectro? Manifestaciones. ¿Ah? Manifestaciones. Manifestaciones que espirituales. No. ¿Qué es un espectro? Ajá, son manifestaciones, se está manifestando algo. Se están manifestando las luces. Manifestaciones es un conjunto de enfermedades. Pues. Está aquí manifiesta. ¿Qué es un espectro? No dicen los brujos que un espectro es un espíritu. Por eso que yo pregunto, una vez me pregunté qué es un espectro y me dijeron un espíritu, un fantasma. Entonces yo después dejé de preguntar eso y pregunté si es un espectro en medicina, porque es diferente. Entonces me dijeron, no es un fantasma, es un hospital. Que hay muchas historias de fantasmas en los hospitales, ustedes las han oído, ¿no? En el central, en el chiquispirá, en el psiquiátrico. Vaya, el central tiene 400 años que sale una señora que no sé qué, que se debe enfermera caminando. No, yo mira, quiero ver la cosa. Mira, quiero ver. Un espectro entonces, ¿qué es en medicina? ¿Qué dijiste vos? Más que una clasificación es otra cosa, lo primero que dijiste. Un rango. ¿Y vos qué dijiste? ¿Cómo te llamó? Ángel. ¿Ángel qué? Suárez. No, tu segundo nombre. David. Ángel David. Bueno, entonces, ¿qué es un espectro? ¿Dan buena manifestación de la enfermedad? Sí, exacto. Es eso. Yo voy a decir que no, sí, es eso. Es eso, es un rango, ¿no? Es un patrón, como la escala de los colores. La escala de grises. Nosotros tenemos el blanco y el negro, pero del blanco al negro hay muchos colores de grises, ¿verdad? Entonces así es la enfermedad, de manera que ocasiona enfermedades más graves y menos graves. Así es la leishmaniasis. Fíjense lo que dice aquí, lo que determina la progresión o no de la enfermedad es el balance entre la respuesta que actúa o suprime la actividad macrofágica. Esto lo dije yo, ¿verdad? Lo que ocasiona un espectro que va a depender de la subpoblación TH1 activada o de la subpoblación TH1 inhibida que activa la subpoblación TH1, ocasionando la curación en las formas TH si se activa la TH1 y la progresión de la enfermedad si se activa la subpoblación TH1. Entonces nosotros tenemos en este espectro, formas, fíjense, ¿no? Tenemos formas tegumentarias y formas no tegumentarias. Formas tegumentarias o cutáneas, tegumentaria americana. Y formas no tegumentarias o no cutáneas, que son las llamadas formas viscerales de la enfermedad. Entonces, en las formas tegumentarias tenemos la leishmaniasis cutánea localizada, la leishmaniasis cutánea difusa y la leishmaniasis cutánea mucosa. ¿Por qué? Porque es un parásito que, según la especie, ocasiona lesión de la piel y sus tejidos. Pero hay otras especies que no van a la piel, sino que van a las vísceras, por lo tanto, no forman la leishmaniasis tegumentaria americana, sino que forman la leishmaniasis visceral. ¿Sí? Porque unas especies se van a la piel ocasionando las formas tegumentarias de la enfermedad y otras especies se van a las vísceras ocasionando la forma visceral de la enfermedad. ¿Qué lo determina? Claro, la especie, el complejo y el género y el subgénero, estamos claros. Pero hay una propiedad biológica de cada especie que determina si se va a la piel o se va a las vísceras. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Ah? Es una afinidad, pero así no se llama. Es una adaptación, pero así no se llama. ¿Cómo se llama la propiedad? Doy un punto en el examen. Ya yo le prometí a una muchacha, ¿dónde está la muchacha? ¿La que se fue al baño? Ay, acá dijo que me la pongo aquí. El clima no. El sol. Antigenicidad. Bueno, tiene que ver, pero así no se llama la propiedad.
El amigo que está por allá. ¿Cómo? Un poquito más alto. No, no. ¿Cómo se llama la propiedad biológica que tiene la especie con el complejo, el subgénero y el género para irse a la piel y ocasionar las formas tegmentarias o decir no me voy a la piel, me voy a las vísceras que ocasionan las formas no tegmentarias o viscerales? Buenas tardes. ¿En qué los puedo ayudar? Yo vengo del baño. Ajá. ¿Y usted no viene del baño porque tenemos un paraguas? ¿Ah? Vengo a clase. ¿A clase de qué? De pato. Y a esta hora, si son las 2 imagínate 2:30 y nos vamos a las 3. ¿Y de dónde viene usted? De micro. ¿Y por qué si la clase de par es de 1 a 3? Igual lo de micro. ¿Vos sois repitiente? Sí. Pase. ¿Quién te está dando micro? Bien. Dice la Jenny que voy a pelear con ella, ¿ves? Claro, ¿qué pasa? No. Es un factor genético, pero del parásito, no del hombre. ¿Cómo se llama esa propiedad? Ajá, vos mismo. Según ley depende. ¿Cómo te llamas vos? Diego. Ajá, Diego. Según ley depende de la temperatura. Porque la leishmania visceral se diferencia dependiendo de la temperatura. Se diferencia a partir de los 37 grados Celsius. Mientras que la otra especie, la leishmania, mucosa y cutánea, se diferencia de promastigota más que a partir de los 35 grados Celsius. Entonces sería termofílico o termofílico. No, eso influye, pero no es el nombre de la respuesta de la propiedad biológica. ¿Ah? Es la especificidad. No, No sería la diseminación. tampoco. 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 Vamos, que ustedes pueden. Ah, tropismo. Pero te voy a dar el punto porque no quiero. Tropismo. ¿Cómo te llamas vos? Paola. ¿Dónde lo leíste, Paola? O sea, ¿qué lo buscaste en internet? ¿Dónde lo Y leíste? es una mujer muy inteligente, doctor. Yo sé, ella no duda la inteligencia de usted. ¿Ah? Ah, muy bien, te felicito. Paola, te ganaste ese punto. Paola, ¿vos sos estudiante de quién? Aplauda, Dios mío. Paola, ¿vos sos estudiante de quién? Ya. Jin no, Jin y Yang son Mira, yo no tendría que ir para allá para revisar los apuntes, pero bueno, voy a caer en eso. Pero qué bueno, porque se ganó el punto Paola, porque se llama tropismo. ¿Qué es el tropismo? El tropismo es la predilección que tiene una especie para ubicar un hábitat con su microhábitat. ¿Cómo? El tropismo es la predilección que tiene una especie para ubicar su hábitat con su microhábitat. Ustedes saben que hay microhábitat, ¿verdad? No solamente el hábitat, yo se lo digo. El hábitat es el macrófago, pero hay un microhábitat, que son los macrófagos de la piel, que se llaman ¿cómo? Células del hábitat. O el parásito tiene predilección por ubicar el hábitat que es el macrófago, pero un microhábitat específico. En los macrófagos tisulares del hígado que se llaman ¿cómo? Células del hígado. Entonces, dependiendo de ese tropismo cutáneo o ese tropismo visceral, es que va a depender, que lo da que la especie, el género, el subgénero y el complejo. ¿Me expliqué? ¿El qué? Fíjense ustedes, ¿no? De manera que tenemos una forma de clasificar la enfermedad en silencio. Pero ahora me acordé porque después se me olvidó. Hay una forma de clasificar la enfermedad en las llamadas formas tegumentarias y no tegumentarias. Permiso.
podemos clasificar la enfermedad en las formas tegumentaриas cutáneas y las formas viscerales, que ya saben cuáles son, ¿no? Pero a su vez podemos clasificar la enfermedad según lo que se llama clasificación de Grimaldi Arzulay, que es la siguiente. La clasificación de Grimaldi Arzulay divide la enfermedad divide la enfermedad en las llamadas formas autorresolutivas y las formas no autorresolutivas. Y también hay una clasificación que habla de las formas malignas y formas benignas. Entonces, nosotros en las formas autorresolutivas o formas benignas tenemos ¿cuáles? Leishmaniasis cutánea localizada. Más ninguna. Ya mucosa. Más ninguna. En las formas autorresolutivas o benignas tenemos una sola, que es la leishmaniasis cutánea localizada. Y en las formas no autorresolutivas o malignas tenemos la leishmaniasis cutánea mucosa, la leishmaniasis cutánea difusa y la leishmaniasis visceral. Hay algunos autores que dicen que hay una forma indeterminada, que es la forma cutánea localizada. Le vamos a decir por qué. El sistema inmunológico falla también bajo la forma de un espectro. Y es decir, nosotros tenemos por acá un funcionamiento inhibido y tenemos por acá un funcionamiento limitado y por acá por el medio tenemos un funcionamiento normal. Ustedes han escuchado que los extremos son malos. Aquí se cumple esto con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico ni puede ocasionar ni puede estar muy apagado porque causa la inmunosupresión y vienen las enfermedades oportunistas, ni puede estar muy activado porque aparecen las enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico destruye el cuerpo. Tiene que estar en un punto medio. Si nosotros ubicamos el sistema inmunológico, podemos decir que el sistema inmunológico en Leishmania falla por defecto o por exceso. Es decir, o falla porque está muy deprimido o falla porque está demasiado alterado. Y ahí es donde viene otra clasificación de la enfermedad que habla de las formas alérgicas y las formas alérgicas o hiperalérgicas. ¿Cuáles son las formas alérgicas? Donde el sistema inmunológico falla por defecto, o sea, no funciona. Atrópico. Y el parásito hace estragos porque no hay quien lo contrarreste. ¿Me van captando? ¿Cuáles son las formas que están incluidas en esa forma alérgica? La leishmaniasis cutánea difusa. La leishmaniasis cutánea difusa. Y la leishmaniasis visceral. Cuando nosotros estamos en una parte del espectro, en la otra parte del espectro, en el otro extremo están las llamadas formas alérgicas o hiperalérgicas. Es donde el sistema inmunológico trabaja demasiado y dañando el parásito daña todo lo demás. Y allí tenemos cuáles formas de presentación clínica. La leishmaniasis cutánea mucosa, que es deformante, daña, el sistema inmunológico daña, vamos a ver otras fotografías, la parte nasal y bucal, que es donde más se desarrolla sobre todo. Para que la enfermedad se cronifique, ni tanto para dañar el sistema del cuerpo, sino que solo daña el parásito ya. La forma determinada, o sea que está aquí en el medio. ¿Cuál de las formas se ubica allí? La cutánea localizada. La cutánea localizada. Muy bien. Entonces ustedes entendieron, ¿verdad? La clasificación de Grimaldi Arzulay, la clasificación inmunológica y la clasificación clínica de la forma clínica de la leishmaniasis. ¿Entendido? Pero bueno, nosotros tenemos aquí entonces las formas autorresolutivas.
Las formas autorresolutivas dijimos que teníamos una sola, que es la limanía secundaria localizada. ¿Estamos? Que desde el punto de vista inmunológico se encuentra ubicada como una forma indeterminada. Desde un punto de vista morfológico se encuentra ubicada como una forma tegumentaria. Y desde el punto de vista de Grimaldi Arzulay se encuentra ubicada como una forma autorresolutiva o benigna. ¿Qué características tiene la forma autorresolutiva? Es decir, la limanía secundaria localizada. Tiene una adecuada respuesta inmune. Y el tener una adecuada respuesta inmune es lo que hace que ya sea autorresolutiva y localizada. Tiene la prueba de la leishmanina positiva. Hablábamos de la toxoplasmina, ¿verdad? El fundamento es la misma. Ya vamos a ver algo de la leishmanina, pero en la leishmanía secundaria localizada la leishmanina es positiva. El número de parásitos en las lesiones es discreto y mejora espontáneamente. El número de parásitos en las lesiones es discreto cuando lo comparamos con otras formas en los que el número de parásitos en las lesiones está aumentado o no existe. Hagan silencio, por favor. ¿Escucharon lo que dije? ¿No? Aquí el número de parásitos en las lesiones es discreto. ¿Qué significa discreto? Que está más o menos. ¿Por qué es discreto? Si tenemos otras formas donde está ausente y otras formas donde hay demasiado. Pero aquí el número de parásitos en las lesiones es discreto. Entonces, ¿por qué el número de parásitos en las lesiones es discreto? Por allá levantaron la mano. ¿Usted levantó la mano? La que está de segunda ya de última. Segunda de aquí para allá. ¿Usted levantó la mano? ¿Lo hiciste así? A ver, está bien. Porque la infección es localizada y no afecta directamente a las células propias. No, por eso no. ¿Por qué? Porque en las formas autorresolutivas o benignas el parásito, el número de parásitos en las lesiones es discreto. Porque hay una adecuada respuesta inmune. Es por eso. Es porque la respuesta inmune es adecuada. Sí, claro. Es por eso, pero eso da origen a que el sistema inmunológico sea adecuado. Claro, sí. Entonces, bueno, salimos de las formas autorresolutivas, ¿verdad? Nos vamos a las formas. Vámonos a las formas. No está aquí, pero no importa. No está aquí, pero no importa. La forma, aquí dice, vamos a ver. Ajá, correcto, gracias. Tenemos las formas no autorresolutivas. Es lo que yo les decía, la clasificación de Grimaldi Arzulay y la clasificación por la respuesta inmunológica, ¿no? En las formas no autorresolutivas, recuerden ustedes, no se resuelven, puede ser por una abolición completa del sistema inmunológico o por una integración del mismo. Las formas no autorresolutivas van a depender de si es alérgica o si es anérgica. Si es anérgica, empecemos con la anérgica. Si es anérgica, allí tenemos una que es la leishmaniasis cutánea, difusa y la leishmaniasis visceral. Entonces, la respuesta humoral es exagerada o marcada, con una respuesta celular ausente. ¿Por qué la respuesta celular está ausente? ¿Ah? No hay respuesta inmune. ¿Por qué? Porque la respuesta celular es ausente. Eso sí. Porque el sistema inmunológico está enérgico. No hay sistema inmunológico. Y esto mismo explica por qué el número de parásitos en las lesiones está aumentado. Con una leishmanina negativa. Fíjense que está la enfermedad, pero la leishmanina es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque la leishmanina no es más que la introducción de antígenos del parásito externos que se hacen internos. Y no hay un sistema inmunológico que lo identifique. Entonces nos vamos a las formas no autorresolutivas de tipo alérgica, donde el sistema inmunológico está exagerado. Como exagerado hasta el calor aquí. ¿Qué vemos aquí? Que la respuesta humoral está presente.
que la respuesta celular evidentemente está aumentada. El número de parásitos en las lesiones está ausente. ¿Por qué está ausente? Por la respuesta inmune. ¿Por qué? Por la respuesta inmune. Porque hay demasiado sistema inmunológico que bloquea rápidamente todas las células parasitarias. ¿Y la leishmanina es? ¿Ah? ¿Es qué? No es positiva. ¿Cómo se llama esto? Esto tiene un nombre, porque positiva es una cruz, negativa es esto que está aquí. Y tres cruces, ¿cómo es? Positivo, positivo, positivo. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se reporta? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se dice? Masivo. Señor, está elevada, es verdad, es positiva, pero se tiene un nombre, porque son tres cruces. Masivo, Pero ¿no? positiva no. Triple positiva. Triple positiva tampoco. Masivo, no sé. No, señor. ¿Está masivo? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas vos? ¿Ah? Víctor, vení para acá, sentate adelante. Vení para acá. No, Víctor, vení más para adelante. Vení. Aquí adelante, vení. Dios mío. ¿Dónde está Víctor? Ajá. Víctor, sentate ahí, Víctor, mira. Aquí adelante. Ajá, Víctor está de último, pero está muy pendiente de la clase, está atento. Y siempre participa. Y esa tiene que ser la actitud. Por eso lo van a sentar aquí adelante, porque significa que está interesado. ¿Oíste, Víctor? Es por eso que te mandé a sentar ahí adelante. Bueno, entonces, ¿cómo se llaman esas tres cruces? ¿Cómo se reporta? Leishmanina fuerte. No, fuertemente positiva. Leishmanina fuertemente positiva. Así se llama y así se reporta. Para diferenciarla de la positiva, porque si es diferente, ¿verdad? Ok. ¿Estamos claros con esto? Avanzamos. Miren, manifestaciones clínicas relativamente sencillas. ¿Por qué? Porque la leishmaniasis simultánea localizada produce una lesión Pero sin escala. simultánea localizada. Yo no sé por qué orientan tanto, sí. Por ejemplo, si la clase lo cobra son 2 horas, debería ir al baño antes de la 1. Mucha agua. Ajá, entonces ven. Pero sin escala. Leishmaniasis simultánea localizada. Se llama localizada ¿por qué? Porque está ahí, focalizada en una zona del cuerpo, con máximo 2 o 3 lesiones, más nada. Entonces la gente lo puede ver en la cara, en el brazo y en la espalda, por ejemplo. ¿Y son estas lesiones? ¿Es una lesión maculopapular? No, ¿verdad? Es una lesión ulcerar, Sí. que comienza con una lesión macular. Después la mácula se convierte en una pápula. Y después la pápula se rompe y se convierte en una úlcera. Es parecida a la escala. ¿Qué es la mácula? Una mancha. ¿Qué es la pápula? Una pelota. ¿Qué es la úlcera? Ruptura de la piel o del tejido. Entonces, ¿parecida a qué? A la escala. Parecida al chaboma de inoculación. Parecida al chaboma de inoculación. Sí. La lesión empieza con una mácula. Después la mácula se convierte en una pápula y después la pápula se rompe y le origina una úlcera. De manera que la lesión característica de la leishmaniasis cutánea localizada es una úlcera. Una lesión ulcerada con bordes granulosos, elevados, hiperémicos, es decir, rojos, y con un fondo granuloso y limpio, generalmente sin secreción. Aquí hay secreción porque esta lesión está sobreinfectada. La lesión es así, bien redondita como esta, aunque aquí no se ve tan redonda,
pero generalmente redondita, con unos bordes elevados, eritematosos, una circunferencia bastante delimitada, con un borde, con un fondo granuloso y líquido. Tiene que haber un lugar de inocular. Claro, es que tiene que ver con eso. Muy buena pregunta. Que el chaboma sale donde inocula ron, triatoma o pastrón, en cualquiera de los triatominos. Esta lesión, esta úlcera aparece en el lugar donde inocula el parásito Luxomia roquifala. Lo que les comentaba, comenzó como una mácula, después se convirtió en una pápula y después empezó a ser una úlcera. ¿Lo ven? Esta es la Leishmania secundaria localizada. Fíjense ustedes, esto es importante, ¿no? Los complejos y las especies que están mayormente implicadas en la Leishmania secundaria localizada, el complejo brasiliense y el complejo mexicano, con sus respectivas especies. Y allí la importancia de lo que les comentaba al principio. Después pasamos a la Leishmania secundaria difusa. También es cutánea, pero no es localizada, es difusa. ¿Qué significa difusa? En todos lados. Puede estar Que en está todos regada, lados. que está dispersa, que está en varios lugares. Entonces no tiene que ver con el sitio de función. Porque imagínate, bueno, entonces significa que lo agarraron Lo como picaron si por fuera el... champú, como si fueran abejas. Pero no lo agarró uno solo. Pero el sistema inmunológico hace, como no trabaja, que la enfermedad se disemine y que aparezcan estas lesiones nodulares. Entonces aquí la lesión es cutánea, pero es un nódulo. Y son nódulos difusos por todo el cuerpo, tal como se ve aquí. Producida mexicana, fíjense que cutánea eran los complejos mexicano y brasiliense. Aquí la cutánea localizada es sobre todo las especies del complejo Leishmania mexicana. Después nos vamos con la Leishmaniasis cutánea mucosa. También es cutánea. Vamos a decir, es localizada en el aspecto de que sobre todo toma lo que es la parte de la cabeza, pues. Nariz y boca. Pero no es localizada porque no es mucho. Ahorita ya dejé el teléfono, tiene bastante más como porque no es una sola sitio de función, ni es difusa, que no es en todo el cuerpo, sino que se produce y se origina destruyendo el tabique nasal, el paladar blando, el paladar rígido, el paladar duro, sobre todo el tabique nasal, y produce estas lesiones deformantes, porque como un proceso alérgico y hiperalérgico, el sistema inmunológico lo destruye. ¿Sí? Leishmaniasis cutánea mucosa. Aquí ustedes ven la destrucción del tabique nasal. Y aquí ustedes ven esta destrucción como tal del tabique nasal con deformidad de la estructura nasal, y esto tiene un signo característico y patognomónico de la leishmaniasis que se llama como. Esta manifestación clínica de la nariz se llama como. Cosa. ¿Cómo se llama? Esto se llama signo de la nariz de tapir. Signo de la nariz de tapir. Tapir, porque esta deformación, al romper el tabique nasal, hace que se ensanche mucho la nariz y entonces ocasiona el signo de la nariz de tapir. Pequeño. O sea, pequeño. Signo de la nariz de tapir. Y también produce lesión, también produce lesión y destrucción del tabique, del paladar. Rompe todo lo que es úvula, paladar blando y después paladar óseo. ¿Te acuerdas de la anatomía, no? De los faringes. Donde produce una lesión de manera que se cruzan dos líneas, la línea vertical y la línea horizontal, vertical y horizontal. Se le abre la boca, se le ve el paladar destruido. Y esto se llama como esta lesión en el paladar, que es característica de la leishmaniasis cutánea mucosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama signo de la cruz de Escobedo.
¿Cómo? Comer. Signo de la cruz es comedia. Ay, me toma la muerte. El complejo brasiliense, fíjense que en el Cutáneo localizado en brasiliense y mexicana. En el cutáneo difusa es sobre todo la mexicana y aquí en la cutáneo mucosa sobre todo la brasiliense. El complejo que ocasiona esta forma. Después tenemos la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral no hay lesión en piel. No hay, ni localizada, ni difusa, ni nada. Lesión en el sistema en los órganos del sistema fagocítico mononuclear, que son vaso, hígado, médula ósea. Eso afecta vaso, hígado y médula ósea. Generalmente en niños, porque tienen un viscerotropismo, o sus especies son viscerotropas, porque las otras especies son cutaneotropas. Entonces no afecta piel, se va directo a vaso, hígado y médula ósea. ¿Qué síntomas da? Se llama leishmaniasis visceral o calasa, como le llaman en África. ¿Por qué se llama calasa? Porque produce pigmentación de las piernas. Y esa pigmentación oscura de las piernas viene a dar el nombre de eso que dice allí, que significa enfermedad negra. Entonces, síntomas de la leishmaniasis visceral. No hay lesión incutánea. Entonces, ¿qué hay? Fiebre. Una criatura de 2, 3, 4, 5, 6 años, porque le dan niños en edad escolar y preescolar, generalmente. También en adultos, pero más frecuente en niños. Fiebre. Produce síndrome febril prolongado y produce lo que se llama fiebre de origen desconocido. ¿Habían escuchado esos términos? Síndrome febril prolongado, el que dura más de un mes. Fibrome de origen desconocido, que no se sabe de dónde viene la enfermedad. Entonces se comienzan a hacer 10.000 exámenes. Hematología de todo, bueno, pues hacen cultivos, no consiguen bacterias, no consiguen virus, no consiguen otros parásitos, porque en la sangre no sale nada, la inmunología no reporta nada, y los niños que se les fiebre, este síndrome de origen desconocido, y eso no se quita con nada la fiebre, ni con antibióticos, ni con antirretrovirales, ni nada de eso. Y entonces dice alguien, bueno, pues parece que era un cáncer. Porque es verdad, una leucemia, una cosa, un linfoma, un cáncer hematológico. Entonces alguien viene y hace la punción de médula ósea o la punción de hígado de vaso, que estas dos últimas casi no se hacen, se prefieren la de médula ósea. Y allí se determina que hay formas amastigotas del género leishmaniasis. Ya, leishmaniasis visceral. Porque sus síntomas son muy específicos, porque dan fiebre de origen desconocido, hepatomegalia, esplenomegalia, alteración general, aumento del funcionalismo hepático. El complejo de Donovani, Chagasu, Donovani infantum, principalmente son las que producen la forma visceral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fíjense ustedes todo esto. Parasitológico directo, indirecto por cultivo, por inoculación, la forma alérgica de tipo, la forma inmunológica, es decir, diagnóstico inmunológico de tipo inmunológico, practicando una leishmanina, inmunológica serológica, haciendo inmunofluorescencia indirecta, y una aglutinación indirecta, ELISA, biología molecular, PCR, ¿verdad? ¿Cómo? Ya le voy a decir qué quiere decir. Ya te voy a decir. ¿Cómo? ¿Eso es qué? Eso es correcto, ya te voy a explicar mejor. Todo esto es verdad. Pero también es verdad que esto casi no se hace.
Porque el diagnóstico de elección es este, parasitológico directo. Practicando frótico extendido, ya les voy a decir de qué. Frótico extendido, acuérdense que es lo mismo, se acuerdan de malaria, ¿verdad? ¿Se acuerdan del frótico? Aquí no hay gota gruesa, no es sangre, es frótico extendido de que de los tejidos, ya vamos a ver cuál es tejido. Va a depender del tipo de enfermedad, porque por ejemplo, si estamos en presencia de una leishmaniasis, compañero, siéntese bien por favor y deje el teléfono. Gracias. Si estamos en presencia de leishmaniasis cutánea localizada, ¿dónde vamos a buscar la muestra? ¿Dónde La va la lesión, lesión? en la única que haya, o si hay dos o tres o qué. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos próximo extendido del fondo del borde de la lesión. Próximo extendido del fondo del borde de la lesión. Escúchese bien. No es próximo extendido del fondo de la lesión, ni del borde de la lesión, sino del fondo del borde. O sea, la parte de adentro. La parte No es extendido del fondo de la lesión, ni es extendido del borde de la lesión. No es extendido del fondo del borde de la lesión. Está como lo mencioné aquí, ya se acuerda como que somos nosotros. Después de cuál es la canción. Es el fondo del borde. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. No. Ay, si fuera porque a mí me da la gana. Yo no puedo decir a usted que me da la gana. Y así lo van a poner, ¿saben por lo que a mí me da la gana? ¿Qué van a hacer ustedes? Tienen que ponerlo así. Pero no es porque a mí me da la gana. Es porque los parásitos tienen otra propiedad biológica que se llama como. Fíjense, ¿no? Aquí no solo, fíjense cómo se hace el procedimiento, ¿no? Este es el borde, ¿verdad? Este es el fondo. ¿Y cuál es el fondo del borde? Aquí abajo, abajo del borde. Entonces se toma de allí la muestra. ¿Por qué se toma de allí? Porque en el borde no hay parásito. Pues muy poco. En el fondo no hay parásitos. Los parásitos se ubican es aquí, abajo del borde. Se esconden. En el fondo del borde. ¿Ah? Se esconden. ¿Ah? ¿Por qué? Por la luz. Señor, eso es una propiedad que son cutaneotropos, que se llama como. Yo creo que es una cuestión de la humedad. No, yo creo que es por la humedad. Porque acá está seco. Acá está seco. La humedad está en nada. ¿Cómo se llama esa propiedad biológica? Le regalo un punto, ya Paola se gana un punto. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Qué dicen allá atrás? ¿Qué es tóxica? ¿Cómo se llama? Ah, nadie dice nada. Por allá levantaron la mano. ¿Ah? La pregunta es, los parásitos en la leishmaniasis cutánea localizada se toman el parasitológico directo mediante el frotting del fondo del borde de la lesión. ¿Por qué? Porque el parásito se localiza aquí, abajo del borde, no en el centro ni en el borde mismo. Y eso se da porque aquellas especies y genes que tienen una predilección cutaneotropa tienen otra propiedad biológica que se llama como. Aquí. Nuestro
¿Cómo se llama? Miren que toma preguntas en el examen, ¿no? Ojo. ¿Ah? ¿Cómo? No. Ajá, ¿quién más? Se llama, lo digo entonces, se llama propiedad de localización centrífuga. Oh, ya. Pero imagínate, pero así se llama. Imagínate, se llama. Propiedad de localización centrífuga. Significa que el parásito tiene predilección por la periferia de la lesión, a diferencia de otras especies, no parasitarias sino bacterianas, en las que se producen lesiones como esta. Lesiones como esta, y no se ubican en la periferia, sino en el centro, y eso se llama como propiedad, ¿cómo? Propiedad de localización centrífuga. Pero esta es propiedad de localización centrífuga. Centrífuga y centrífuga, ¿verdad que es centrífuga? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usted puede tomar la muestra, está facilito. Usted limpia primero la lesión, ¿verdad? Se pone sus guantes con agua y jabón, solución jabonosa, o sea, las técnicas de asepsia y antisepsia. Cuando está bien limpia, usted introduce un bisturí en el fondo del borde y hace un raspado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Introduce el bisturí y raspa. Ajá. ¿Sí vieron, verdad? Ajá. ¿Sí vieron? Sí. Y raspa, de manera que podemos hacer frotis del fondo del borde de la lesión, cuya muestra sea tomada por raspado, por punción o por aspiración. Por raspado, por punción o por aspiración. El raspado es con el bisturí. Y la punción y aspiración es con una aguja, porque también podemos colocar una agujita de tuberculina o hasta de insulina, que la aguja es finita. Le introducimos con solución salina estéril, unos 12 cc, en el fondo del borde, inyectamos y aspiramos. Cuando aspiramos allá hay células de ese tejido, entonces lo ponemos en la lámina por objeto, lo coloreamos con hematocilina y iosina, lo observamos en el microscopio y se debe ver en el interior de esa célula las formas amastivosas. Y se hace el diagnóstico. ¿Entendido? ¿Cómo lo vemos aquí? Fíjense, ¿no? Aquí tenemos numerosas formas mastigotas en el interior de la célula. O podemos hacer, eso les decía, en el caso de la leishmaniasis cutánea localizada. Si es una leishmaniasis cutánea difusa, ¿qué hacemos? Podemos hacer aspiración, pero ahí no se va a ver nada. Los parásitos son ausentes, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Serología. Si la forma es cutáneo difusa, cutáneo mucosa, podemos hacer, pero no vemos nada y tampoco hay parásitos. Corrijo, en la forma de, en la leishmaniasis cutáneo, en la cutáneo difusa sí hay parásitos aumentados. Corrijo. Entonces ahí sí se puede hacer, aunque es más fácil la serología, también se puede hacer no por fusión, sino por aspiración, para ver ahí la forma cromática. En la cutáneo localizada, cutáneo mucosa que no tenemos nada. Entonces ahí hacemos serología. Y la clínica, por supuesto, y la epidemiología. Y en la cutánea visceral, es o serología, pero también en la cutánea visceral, diagnóstico de lesiones parasitológico directo, por función o aspiración de médula ósea. Función o aspiración de médula ósea de vaso hígado se prefiere de médula ósea. Médula ósea en primer lugar, segundo lugar hígado, y el vaso casi no, porque el vaso es un tema complicado para hacer una función. Y nosotros vemos aquí, como la flecha señala, esto es un frotis, un extendido de médula ósea, que se ha tomado por función o por biopsia, y vemos allí formas cromatigotas de hemoleishmania que nos dan el diagnóstico. Amastigotas.
Este es el diagnóstico inmunológico del ciclo inmunológico, la leishmanina, que ya nosotros la conocemos, ¿verdad? La conocemos con toxoplasmina. Pero aquí la tenemos con leishmanina, en el que si hay una lesión maculopapular de más de 5 centímetros, es positiva. Si excede los 7 centímetros es fuertemente positiva. Puede ser fuertemente positiva porque exceda los 7 centímetros o porque aparezca muy rápido. De manera que tener leishmanina positiva, o mejor dicho, tener leishmanina negativa no significa que la gente no tiene la enfermedad, sino que tiene unas formas anérgicas. Porque es cuando se administra el preparado de las formas cromastigotas, cuando se administra el preparado de las formas cromastigotas y la lesión entonces no aparece o aparece muy pequeña después de 72 horas, se habla de que la leishmanina es negativa. Entonces significa que o no tiene o tiene las formas anérgicas. Muchachos, la prevención, así como malaria, va dirigida al mosquito, básicamente. El género leucemia, cuyas características morfológicas generales tienen que leerlas y tenemos que leer. Porque la hematófaga del género leucemia es la que ocasiona esto. Si se elimina el vector, se elimina la enfermedad, aunque la lucha va dirigida al vector y a muchos reservorios que tiene el leishmaniasis tiene más de 100 reservorios, perros, gatos, zorros, animales domésticos, animales salvajes, etc. De hecho, la leishmaniasis visceral tiene un reservorio fundamental que es el perro. Entonces ahí se hace un poco más difícil el control, porque ya no es como malaria, que el control va dirigido al mosquito, sino que aquí va dirigido al mosquito y también a los reservorios, que son más de 100, y muchos de ellos domésticos. Pero bueno, tenemos a mano las medidas contra el vector, que son estas: el uso de mosquiteros, la disposición adecuada de los residuos sólidos para evitar la proliferación del mosquito, y los mosquiteros no solamente en las casas, sino también en las puertas y ventanas, el control sanitario de los reservorios, sobre todo de los perritos, para evitar que ellos puedan ser reservorios, porque cumpliendo estas medidas se puede curar. Lo que decía el amigo por acá,